bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Hoy voy a darle continuidad a la palabra que comencé en la transmisión anterior, a la que estoy llamando cuidado con la escasez, y tomando como base ese par de versículos que leímos en la vez anterior, donde leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 3, los versículos 1 y 2. Voy a volverlo a leer. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Y continúa hablando de cómo Dios llama a Samuel, cómo Dios levanta el liderazgo y cómo levanta con una unción preciosa la vida de Samuel el profeta. Cuando yo he estado meditando en este asunto, en este tema de que la palabra de Dios escasee, esto me hace pensar en muchas cosas, porque yo veo cómo hay mentalidades, hay ideologías, hay aún prácticas que dañan terriblemente el corazón del hombre y que cierran su oído a la palabra de Dios. Dios puede querer estarte hablando, y Dios seguramente quiere que tú y yo aprendamos y estemos continuamente escuchando su voz, pero a veces nosotros nos dejamos envolver en ideologías y dejamos que se asienten en nosotros mentalidades engañosas. Déjame comentar brevemente sobre 3 mentalidades engañosas que pueden cerrar tu corazón a la palabra de Dios. Por ejemplo, el número 1, el liberalismo teológico. El liberalismo teológico básicamente es la mentalidad que reduce la palabra de Dios a viejas historias de pura reflexión meramente humana. El liberalismo teológico es esa mentalidad que reduce la vida y la obra de Jesucristo solamente a mitos adaptados de la cultura griega. Yo he escuchado, no solo lo he leído, yo he escuchado a mucha gente expresarse y decir que Dios es un cuento, y lo digo hasta lo digo con temor y con vergüenza. He escuchado a gente decir eso, que Dios es un cuento, que Dios es un mito, que Dios es una invención del hombre. Y esa mentalidad, por supuesto, es una mentalidad engañosa que cierra tu corazón a la palabra de Dios. Pero número 2, hay otra mentalidad engañosa, y es el misticismo. Porque el misticismo desplaza la escritura, la hace a un lado o la cambia por experiencias subjetivas y emocionales sin ningún tipo de filtro bíblico. Es decir, todo se reduce a lo que uno siente o a lo que uno percibe, pero sin filtrar esos sentimientos, sin filtrarlos a través de la verdad de la palabra de Dios. Esa es otra mentalidad engañosa. Y número 3, también otra mentalidad engañosa es el secularismo. El secularismo y todo tipo de pensamiento humano y pragmático que están presentes muchas veces en las enseñanzas, y hablo de las enseñanzas en cursos, en seminarios, aún hasta en las formas en las que muchos padres enseñan a sus hijos, pero muchas veces también, y hay que decirlo así, con mucha tristeza, pasan desapercibidos para los hombres, y al pasar desapercibido, ese humanismo es rápidamente aceptado por el corazón de los hombres, pero ese humanismo carece de verdad y carece de discernimiento. Por eso es que cuando damos tanto lugar al secularismo, empieza a haber también una tergiversación
de los valores, de los principios que la palabra de Dios enseña. Empezamos a darle nuevas definiciones a las cosas, empezamos a buscar adaptarlas a lo que llamamos la mentalidad posmoderna o secular. Y repito, y a veces a lo que llamamos práctico, ¿no? Por eso decía que hay un pensamiento humano y pragmático que daña. Estas posturas o estas ideologías hacen a un lado la autoridad de la palabra de Dios, hacen a un lado la autoridad de las sagradas escrituras y las dejan escondidas a las personas. Esconden las escrituras a la gente. La consecuencia de ello es mucho daño, es un grave, yo diría gravísimo daño, no solo a la iglesia, sino a la sociedad. Sin la autoridad de la palabra de Dios, la salud espiritual, la salud moral, la salud emocional de un pueblo simplemente se va en picada. Necesitamos que la palabra de Dios no escasee. No solo busques tener llena tu despensa, no solo busques estar siempre lleno y abundante en tus necesidades de casa, tus necesidades tecnológicas. A veces nos preocupamos demasiado por la tecnología, que no escasee la tecnología para nosotros, pero nos despreocupamos por las cosas que en realidad son muy, muy valiosas. Y la palabra de Dios es valiosísima para todos. Que no escasee la palabra de Dios en tu corazón, en tu mente, en tu boca, en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio. Que no escasee la palabra de Dios. Cuidado con la escasez. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por tu palabra. Hoy tenemos el regalo de poder acceder a tu palabra de una forma tan limpia, tan libre y tan a la mano, Señor. Y te doy muchas gracias por eso. Te ruego que nos enseñes a apreciar, a amar, a recibir tu palabra siempre con mucho amor, para que no escasee nunca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por tu vida. Que Dios te siga bendiciendo muchísimo.